estos próximos minutos quiero hablarles sobre qué es esperar en Dios. Mira, Isaías 40:31 dice: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. A veces pensamos que esperar en Dios implica no hacer nada. Pensamos que esperamos en Dios de una forma pasiva. Sin embargo, debemos esperar en Dios activamente. Esperar en hebreo es kuabak. Óigalo bien. Quiero que lo mire ahí en la pantalla. Eso es esperar en hebreo. Kuabak, que significa mirar a Dios, unirse a Dios, estar atado, ligado a Dios, unir dos cosas. Los que esperan en Dios se unen, se atan a Dios. En el Antiguo Testamento, en hebreo, cuando una muchacha estaba comprometida, esperando contraer matrimonio, se va a unir a su prometido. En hebreo, el matrimonio, cuando hacían ese compromiso por el matrimonio, tomaban una cuerda de plata de 3 dobleces. Se ponía en la cabeza de la novia. La plata simboliza la redención. También cuando un niño primogénito nacía, tenían que redimir al niño. Ese niño le pertenecía a Dios. Lo tenían que redimir, comprarlo de nuevo con plata, que significa la redención. En la ceremonia judía se le ponía una cuerda con hilos de plata. Vuelvo y repito lo que dice Eclesiastés 4:12. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Aquellos que esperan se unan a Dios por el proceso. Mira, tenían que torcer aquellas cuerdas. El artesano tenía que hacer unas cuerdas de 3 dobleces. Tenía que elegir 3 fibras de la misma calidad y unirlas en el proceso de torcer. El proceso de esperar es unirse al Señor. Si se van a unir a mí, deben poseer la misma calidad que yo tengo. La Biblia dice que tú y yo, cuando venimos al Señor, en el proceso de nuestra vida somos conformados a la imagen de Dios. Y Pedro dice que tenemos la naturaleza divina. Así que cuando el Señor te eligió a ti, esa fibra que se una a Él y Él escogió la mejor. Señor te da una promesa, no te da una promesa para que te sientas mejor, sino para que esperes. Te tienes que unir al Señor. Cuando Él te eligió, sabía que lo que tú ibas a pasar en el camino, los dolores que ibas a tener y lo que ibas a tener que soportar. La Biblia habla de David, era un jovencito. Samuel fue a la casa de su padre Isaí. Le dijo: he venido aquí a ungir el segundo rey de Israel. Y él le puso a todos sus hijos, muchachos de guerra, muchachos fuertes. Y cuando Samuel va a echar el aceite en el primero, Eliab, Dios le dijo: no, ese no es mi ungido. Porque el hombre mira lo que está frente a su nariz, pero Dios mira lo que está en el corazón. Y siguió, pero no era ninguno. Y al final Samuel le pregunta a Isaí: pero tú no tienes otro muchacho, porque Dios me envió aquí, Dios no se equivoca. Y entonces el papá se recordó a David que estaba en el campo con las ovejas y le dijo: sí, tengo un muchacho, hijo, que está allí. No sé qué le pasó a Isaí, se olvidó de su hijo. No era lo que él creía que debía ser para ser rey. Y la Biblia dice que Samuel dijo: mándalo a buscar, porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que este muchacho llegue. Lo mandan a buscar, y cuando David está entrando por la puerta, Dios le dice a Samuel: ese es mi ungido. Y allí le derramó el aceite de la unción delante de todos. Y de ahí en adelante, David fue un muchacho muy fiel. Dios sabía todo lo que iba a pasar en su vida.
No lo eligió porque era perfecto, sino porque Dios sabía que aunque cometiera errores, iba a corregir su camino. Vas a pasar por esta situación, pero vas a llegar al otro lado. Dios selecciona una fibra de la misma clase, de la misma calidad. Él no solo selecciona las fibras, luego las une torciéndolas y luego sumerge la cuerda en el agua para que se ablande. Esa cuerda de 3 dobleces va a ser fuerte y va a soportar mucha presión. El Señor nos une a Él, nos fortalece. Sumergirnos en el agua de la palabra de Dios constantemente, estar listos a oír la voz del Señor. Un día Dios le dijo a Abraham: vete al monte y sacrifícame a tu hijo. Él obedeció la palabra, fue al monte, obedeció. Hizo un altar de madera, tomó el niño, lo amarró, levantó el cuchillo y allí se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: no lo mates. Aquí está el cordero. Oiga, sumergido en la palabra, escuchar todos los días la voz del Señor, continuamente renovándose en la palabra. Todos los días Dios dice algo nuevo. Dios te remoja en las aguas, su palabra, su presencia, oír su voz. Así que primero selecciona una fibra de la misma clase y calidad. Número 2, cuando nos unimos a Él, nos sumerge las cuerdas en las aguas. Tercero, esas 3 fibras unidas de la misma calidad, el artesano comienza a torcerlas. Estoy uniendo a alguien que no tiene límites. Aquí no se maneja con la matemática de la tierra. 2 más 2 son 4. En el cielo, 5 panes y 2 peces alimentan casi 20,000 personas. Yo te voy a hablar y enseñar, aún pasando por esas luchas y esos problemas, aún pasando por el valle de sombra de muerte, aún pasando por ese tiempo de tormenta, no vas a naufragar. Estoy listo para torcerte, porque te tienes que unir al Señor. Él es Dios eterno, con esa mentalidad eternal. Lo que me está pasando hoy tiene que ver con la eternidad. Torcer circunstancias para brotar toda esa agua. Me está dando su mente, pensamientos de Dios, renovando la mente. Para una persona con una mente renovada no hay nada imposible. Sabes que la mente está renovada cuando lo imposible es lógico. Para los demás es imposible, pero no hay nada imposible para Dios. En el cielo no hay nada sobrenatural, allí todo es natural. Para nosotros lo del cielo es sobrenatural, pero en el cielo todo es natural. En ese proceso nos está cambiando la manera de pensar y de hablar. No podemos hablar como habla la gente que no tiene al Señor, que en los tiempos de crisis se desesperan. Este proceso está en las manos de Dios. Te va a torcer para unirte a Él, a sus pensamientos, a su corazón, a su manera de ver las cosas. Número 4, una vez torcido, pone la cuerda sobre una roca debajo del sol caliente para que se seque. ¿Sabe de qué habla esto de madurar? Después que caminamos y viajamos, Dios nos dice, a nosotros nos habló. Después de años, mi amado esposo, Mauricio y yo, estuvimos en Brasil, levantamos iglesia en Brasil, levantamos un seminario. Estuvimos en diferentes lugares predicando el evangelio en Puerto Rico, en casi todas las denominaciones. Y después de todo eso, en el 1983, Dios nos habla: levanten un pueblo adorador, sanador y restaurador. Procesos difíciles, etapas, porque Dios nos dice dónde vamos a llegar, pero no nos dice lo que vamos a pasar en el proceso. Porque si nos lo dice, quizás nos íbamos a disuadir.
Y el 8 de enero de 1984 comenzamos el ministerio del Sendero de la Cruz. Oiga, los que esperan se unen a través del proceso de torcer una cuerda de 3 dobleces. Dice Primera de Corintios Pablo, el capítulo 6, verso 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Para donde va el Señor, tú tienes que decir, yo voy contigo. Mira cómo dice el Salmo 27, verso 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y anteriormente, o anterior a ese verso dice, me hubiera dado por vencido si no fuera porque tengo al Señor de mi parte. Óigame, dice el Salmo 37, el verso 7, el verso 9 y luego el verso 34. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. El verso 34 dice, espera en Jehová, guarda su camino. Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Y en Lamentaciones 3:25 dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Dios te dice, espera en mí, únete a mí. Ese verso 31 de Isaías 40 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que están juntados y atados y unidos al Señor por el proceso de torcer una cuerda de 3 dobleces, cruzarán de un lugar a otro. Cambiarán su fuerza y poder por el poder del Espíritu Santo. Cambia su debilidad por el poder de Dios. Vas a volar en su fuerza. Dice, se remontarán como las águilas hacia el sol. No se fatigarán porque están unidos a Él. El águila encuentra la corriente, extiende sus alas, se sube y va hacia el sol. Nosotros, los que estamos unidos, atados a la palabra del Señor, al propósito de Dios, somos de su misma fibra. Primero te elige, segundo te sumerge, tercero te tuerce. Esto produce dolor muchas veces. Tengo que hacer lo que Él me dice, caminar de acuerdo a sus pensamientos, agradándole a Él. Me tuerce y saca de mí todo lo que no se une a Dios. Y cuarto, me pone en la roca frente al sol. Unirnos a Él, unirnos a su corazón, a sus pensamientos, a sus deseos, a sus propósitos. Aquel que se une al Señor es uno con Él. Va a remontarse donde Él va. Esperar significa unirse a Él. El que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Una cuerda de 3 dobleces no se rompe. Podemos pasar las aguas, las tormentas, el dolor. Ese torcer, ese doblez es Él. Cuando estamos unidos al Señor, el Espíritu Santo nos va a dar alas para volar como las águilas. El Espíritu de Dios nos hace correr y en otras nos hace caminar y en otras ocasiones nos hace descansar y esperar en Él. Cuando estamos unidos al Señor, su fuerza es nuestra fuerza. Su poder es nuestro poder. Su victoria es nuestra victoria. Por eso podemos correr sin cansarnos y caminar sin agotarnos, porque estamos unidos al Señor. Los que esperan en el Señor son como las águilas. ¿Sabe que el águila le entrega sus alas a la tormenta y vuela más alto cuando hay tormenta que cuando no hay tormenta? Confía en el Señor. Espera en Él y Él hará. Y exhibirá tu justicia como el mediodía. Vamos a orar.
Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este momento tan precioso de llegar a gente que se ha conectado allí ahora o más adelante, se van a conectar en esta experiencia preciosa. Yo te suplico que ahora mismo tu mano les alcance, les toque, que sepan que tú estás, que tú no les vas a dejar y no les vas a desamparar. Ayúdales a confiar, porque los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Señor, en esta hora yo te suplico que tu mano bella sea puesta en su vida. En el nombre de Jesús se desarraiga todo dolor, toda desesperación, todo aquello que ha traído a tu vida angustia. En el nombre de Jesús se desarraiga de lo profundo de tu ser. Imparto la paz de Dios allí a tu corazón. Viene un tiempo nuevo de Dios para tu vida. El Señor te dice, aunque has pasado muchas cosas y has sufrido y has llorado y a veces no sabes qué decisión tomar, el Señor te dice, yo nunca te dejé y nunca te he desamparado. Tú dices que no me sientes, pero yo estoy. Solo créelo. Mírame a mí por la fe y vas a ver lo sobrenatural de Dios y lo que Él va a hacer en tu vida. Padre, gracias por la obra de tu Santo Espíritu ahora mismo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.